Hola hermanos, otra vez. Seguimos con la ecología. Y decíamos en el último vídeo la primera aproximación. 3 llamadas, un testimonio y 2 maneras de acercarse a la realidad. La primera aproximación a la problemática medioambiental que plantea el Papa Francisco muestra que no es algo que se pueda resolver de manera superficial sin tocar el ámbito más profundo de las personas. Es decir, no se puede confiar en que la técnica lo solucione todo o en que las generaciones siguientes se espabilicen para vivir en un mundo que sin duda alguna les dejaremos degradado y empobrecido. Esto solo paliaría los síntomas, pero no iría a la raíz del problema. Es decir, no sería suficiente para resolver un reto de la magnitud que tenemos. Por ello el Papa plantea una meta ciertamente ambiciosa. Veamos. Dice él, no se trata de dar soluciones técnicas, sino de lograr un cambio, y esto es fuerte, del ser humano ante la situación. Un cambio del ser humano. Y este cambio nos surge una pregunta. ¿Hacia dónde apunta? En primer lugar, hacia un cambio de enfoque en la relación de uno mismo con los demás y con el mundo. Se trata de pasar del consumo al sacrificio, de la avidez y a la generosidad, etcétera, etcétera. Diríamos con una accesis que significa aprender más que a recibir, a dar. Se trata, en definitiva, de una revolución interior, de un giro copernicano del corazón. El centro no soy yo, con mis ansias de tener, de comprar, de acumular, sino los otros. Y no debo ver tanto lo que puedo recibir de ellos, sino lo que puedo yo ofrecer a todos. Un momento. Perdonad el inciso, que se ha caído la proyección. Pues seguimos en esta situación.
decíamos que se trata de un giro copernicano del corazón y, en segundo lugar, en la misma línea, pero tanto otro giro de tuerca para ganar más profundidad. Se trata de aprender a amar de otra manera. Es decir, de aprender a descubrir un nuevo modo de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Se trata de agradar el corazón y dejar así, más que agradar, diríamos agrandar el corazón y dejar así de vivir en el país del miedo, de dejar de buscar las propias seguridades y las actitudes autocentradas para entrar en otro territorio, el del amor, que tiene los ojos puestos, que mira con afecto y se deja interpelar por este mundo de Dios, que me rodea y que me llama a un compromiso por sus necesidades. Y, en tercer lugar, abondando todavía esta mirada renovada de la que hablamos, el Papa nos invita a contemplar la realidad más profunda de nuestra humilde convicción que lo divino y lo humano se encuentra en el más pequeño detalle contenido en los vestidos sin costura de la creación de Dios. Basta en el último grano de polvo de nuestro planeta, que habla él en el apartado 9. En otras palabras, para entendernos, se trata de percatarse cómo mira más adelante y de que las distintas criaturas, queridas en su ser propio, reflejan cada uno a su manera un rayo de sabiduría y de la bondad infinitas del Dios creador. Por esto el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura. Todo ello son ecos del precioso texto del libro de la sabiduría que recuerda él en la encíclica En diálogo orante con Dios, que amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no las habrías creado. Sabiduría 11:24. Por tanto, nada puede sustituir si no es acompañado por el impulso vivificador de Dios, creador y dador de vida. Ahora podríamos seguir, y vamos a seguir, con una máxima para poder fomentar esta máxima y poder entenderla. La vida humana está dotada de una dignidad todavía mayor. No es simplemente un don recibido, sino también una responsabilidad encomendada a todo el mundo. Pues
a medio y a modo de conclusión, para la vida concreta de las personas, tenemos una frase llamativa que nos recuerda que sí, que la vida tiene un sentido, que está sometida por una esperanza honda. Una exclamación ante esta situación sería la siguiente. Qué maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante caos, en un mundo regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido. No. El Creador puede decir a cada uno de nosotros: antes que te formaras en el seno de tu madre, yo te conocía. Se trata, pues, hermanos y amigos, de entrar en una conciencia honda en que la realidad, toda ella, es amada por el Creador y en la que la vida humana está dotada de una dignidad todavía mayor. No es simplemente un don recibido, sino también una responsabilidad encomendada, como veremos más adelante. Pues bien, y después de ver esta triple llamada que nos dirige el Papa Francisco, se nos presenta el conocido testimonio de una persona que ha vivido esa mirada con toda su fuerza y consecuencias. Te lo imaginas, ¿verdad? San Francisco de Asís, el mayor santo de toda la Iglesia, de toda su historia, pienso yo. En él, el Papa observa una profunda comunión con la naturaleza, con el resto de todas las criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo creado y hasta predicaba a las flores, invitándolas a alabar a su Señor. Y la razón de este comportamiento no es intelectual o de convicción racional, sino algo más profundo, del ámbito afectivo, hondo, espiritual. Para él cualquier criatura era una hermana unida a él con lazos de cariño. Este testimonio, en efecto, nos muestra que esa conversión ecológica de la que habla la encíclica Laudato Si es algo profundo, que va más allá de la esfera racional, incluso más allá de la puramente afectividad. Es integral, toca la manera de percibir y de ver y de estar en el mundo que nos rodea. Y ante la fácil crítica de que San Francisco de Asís pudiera ser una figura de un romanticismo
irracional nos recuerda que no se trata de algo estético o puramente afectivo, ni de una pose fugaz, sino que conduce a unas opciones determinadas que afectan a la propia vida, al comportamiento, a los compromisos y a las propiedades y a la sensibilidad de cada persona. Entonces surge en nosotros otra pregunta. ¿Cómo podemos actuar nosotros para ahondar un poco más en esa dinámica que aquí se nos presenta? Pues sigue él. Para empezar, mostrando la verdad de la situación en la que nos encontramos, en los ejercicios espirituales que hemos dicho de San Ignacio, él planteaba un ejercicio en el que pretende dar claridad mostrando dos realidades extremas, opuestas, y que en cierto modo compiten la contra la otra, pues las dos pretenden arraigar en el corazón de las personas. Nos referimos, si lo conoces, a las dos banderas. Una de ellas, concretamente, se caracteriza por la exuberancia, por las luces que llaman la atención y que atraen por su grandiosidad. La otra, en cambio, se caracteriza por la sencillez, la armonía y la silenciosa belleza de la humilde simplicidad. Pero, aparentemente, este ejercicio es trivial, porque muestra las cosas con tal claridad que pensamos que no ocurre en la realidad, que es un cuento. Pero no. Pero lo cierto, y no hay que dudarlo, es que con él se desmascara aquello que en el mundo lleva la bandera de la no vida y nos proporciona la sensibilidad necesaria para percibir el tono de todo aquello que conduce a la vida verdadera. Pues bien, hermanos y amigos que me escucháis, la encíclica nos presenta una suerte de ejercicio, dos banderas, cuando señala que nos ponemos cerca a la naturaleza y al ambiente con apertura al estupor y a las maravillas, con ese sentido de fraternidad que ha ilustrado mediante la figura de San Francisco de Asís, como hemos visto, sin profundizar. En ese caso, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo, como contraposición si nos acercamos a la naturaleza y al mundo con las actitudes que estamos teniendo y hemos tenido, del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos. Tendremos que afrontar el problema de que este tipo de actitud no tiene freno, porque quien vive en esa dinámica es incapaz de poner su límite a sus intereses mediáticos.
¿Qué se nos plantea? ¿Qué plantea Francisco? Se nos plantean, pues, dos alternativas que debemos poner delante de nosotros para ganar lucidez, para desenmascarar lo que tan a menudo nos parece que no será para tanto, como dicen algunos. En realidad, no hay medias tintas, porque el corazón humano busca la totalidad y las dos perspectivas se excluyen mutuamente y son las siguientes: o estar con una o con otra, no hay otro camino, o la aceptas o no la aceptas, no puedes tener medias tintas, dice el Papa. Pensar que no es así, que se puede llegar a un cierto acuerdo, surge entre nosotros también esta pregunta. ¿No puede ser un engaño o un autoengaño? Esa es la pregunta. Pues bien, hermanos, ahí en esa aproximación primera hemos dicho lo que teníamos que decir. En el próximo vídeo hablaremos de esa segunda aproximación, que es entrando en las motivaciones desde la fe mediante tres perspectivas que veremos en la próxima sesión. Un saludo, un abrazo, ánimo, esto tiene solución para que no se rompa, según los sociólogos, dentro de 50 años, esta naturaleza y al ser humano pueda destruirse. Adiós y hasta luego. Adiós.